Saludos, estimados oyentes. Gracias por estar nuevamente visitando su canal, El Hijo Pródigo. Y gracias por su atención al nuevo mensaje de hoy, donde con humildad pero con radicalidad escuchará sana doctrina y encontrará el verdadero método de conversión por medio del Evangelio. Y sin más, comencemos. En el Evangelio de Lucas capítulo 13:3 encontramos esta contundente radicalidad del Señor Jesús. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El texto bíblico a primera vista parece inflexible y severo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Me imagino que algunos dirán, ¿es este el Evangelio? ¿Son estas las buenas nuevas de las que hablan los ministros? Pero, ¿de la boca de quién salieron estas palabras? Salieron de la boca de aquel que nos mostró el amor que sobrepasa todo entendimiento. Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios. Fueron dichas por aquel que dejó el cielo por nosotros, vino al mundo por nosotros, fue a la cruz por nosotros, fue al sepulcro por nosotros y murió por nuestros pecados. Y con todo lo expuesto, no fue lo más doloroso. La exclamación en forma de pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es suficientemente expresiva para ver que Cristo fue radicalmente separado de la familia divina. Sí, fue por un instante, pero fue una situación jamás vivida, jamás experimentada y sufrida por Él. Se hizo maldito. ¿Y esto por qué razón? ¿Quién tuvo la culpa de ello? Esta humanidad rebelde y contumaz, la obra cumbre de Dios, entre lo que nos encontramos usted y yo, por culpa de nuestras rebeliones, de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, todos fuimos culpables. Y las palabras que salen de una boca como esta son indudablemente palabras de amor, porque después de todo, ¿qué prueba más grande de amor puede haber que el que uno advierta a su amigo de un peligro inminente? Sí, pero ¿y si el amigo no obedece? O el padre que ve a su hijo caminando hacia el borde de un precipicio, al verlo exclama bruscamente, ¡detente! ¡Detente! Pero ¿y si el hijo no obedece? ¿Quiere decir esto que ese padre no ama a su hijo? O la tierna madre que ve a su infante a punto de comer una seta venenosa y exclama bruscamente, ¡detente! ¡Detente! ¡Deja eso! La madre ha hecho su parte. ¿Quiere decir esto que la madre no ama a esa criatura? ¿Y qué ocurre si el infante no obedece? Ocurrirá que todos los desobedientes perecerán. Pero todo lo expuesto es el fruto del amor natural que existe entre los seres humanos. Y a veces no todos. Pero el amor que Cristo derramó en la cruz del Calvario es superior a cualquier otro, y la recompensa de ello es sencillamente excelsa y sublime. Dice la Escritura en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hoy en día es deprimente ver a muchos llamados pastores cómo dulzan sus predicaciones, las maquillan para que todos tengan acogida en la misma, para que nadie se sienta muy ofendido y abandone la congregación y por consiguiente los ingresos. Pero Cristo fue radical, estimado oyente. En Mateo 25:41 podemos leer lo siguiente. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es lo que les ocurrirá a todos los desobedientes a su mandato, es decir, a todos aquellos que quieren conducirse por sus propios caminos, por su propia verdad y a llenarse de su propia vida. Es la indiferencia la que no molesta a la gente y deja que cada uno se vaya por su propio camino.
Esta es la vida y el propósito de este canal, estimado oyente, avisarle del gran peligro, el más grande del que pueda usted imaginar, y le diré, escape de la indiferencia, y ponga la razón y la conciencia en todo ello, y en su libre albedrío, decídase por la buena noticia, el Evangelio. Las palabras, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Al principio estas palabras pueden parecer duras y severas, ¿verdad? Y en realidad lo son. Pero son palabras de amor, que sin duda librará a los que obedecen del destino horrible y más espantoso que se pueda usted imaginar, la cárcel eterna. Y si usted no obedece su mandato, seguirá siendo enemigo de Dios, y el amor de Dios no le alcanzará, sino su ira y su justicia como castigo, como condena por sus muchas maldades a lo largo de su vida. Quisiera considerar la necesidad del arrepentimiento. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? El texto muestra claramente la necesidad del arrepentimiento. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son precisas, expresivas y enfáticas. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos sin excepción necesitan arrepentirse delante de Dios. Es necesario no solo para los ladrones, homicidas, borrachos, adúlteros, fornicarios y reos en las cárceles. No solamente ellos, sino todos los nacidos de la semilla de Adán. Todos sin excepción necesitan arrepentirse delante de Dios. El rey en su trono y el indigente en su albergue. El rico en su sala y la sirvienta en la cocina. El profesor de matemáticas y el agricultor detrás del arado. Todos, por naturaleza, necesitan el arrepentimiento. Todos somos nacidos en pecado y todos tienen que arrepentirse y convertirse para ser salvos. La naturaleza de todos tiene que ser cambiada en lo que al pecado respecta. Todos tienen que arrepentirse como primer paso indispensable, al igual que creer en la justicia de la cruz por medio del Evangelio. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nos dice Mateo 18:3. Sí, estimado oyente, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nos repite el Señor del Evangelio una y otra vez. Pero, ¿de dónde viene la necesidad del arrepentimiento? ¿Por qué se usa un lenguaje tan tremendamente fuerte en relación con esta necesidad? ¿Cuáles son las razones por las cuales el arrepentimiento es tan indispensable? Por un lado, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y al decir esto no quisiera expresar erróneamente. Pero las lágrimas de arrepentimiento no lavan ningún pecado, ni las emociones ni los sentimentalismos. Es mala enseñanza cristiana decir que lo hacen. Esa es la obra de Cristo en el Calvario exclusivamente, el Evangelio y el Señor del Evangelio. Somos contados como justos delante de Dios únicamente por medio de la fe en el verdadero Evangelio, y no se produce por nuestras propias obras, ni por nuestros propios méritos, ni por nuestros arrepentimientos ante un sacerdote, ni por nuestra hipotética santidad, ni obras de caridad, ni por recibir ningún sacramento ni doctrinas similares a estas. Tampoco por asistir regularmente a un culto, o tener ministerios, estar en el grupo de alabanza, o incluso ser el pastor de esa congregación. Lo que sí podemos constatar es que la persona justificada es siempre una persona que ha oído el mensaje y se activa una alarma en su interior y empieza a abrir sus ojos a su degradada situación espiritual. Se da cuenta que es enemigo de Dios y que si no se convierte al verdadero evangelio, su destino eterno será la cárcel eterna. Dios está dispuesto a recibir a todo hombre que se considere en bancarrota espiritualmente y que desee sanarse. Cristo vino para restaurar y restablecer lo que se había perdido y darle paz, justificación y perdón de pecados y la seguridad de la vida eterna por la fe
en la justicia asumida por Él en la cruz del Calvario. La verdadera conversión al verdadero Evangelio te otorga el perdón de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Las personas convertidas, por tanto justificadas, son siempre personas que han cumplido con la primera condición que Jesús nos ordena. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero ponga atención a lo siguiente: con arrepentimiento solamente tampoco hay perdón de pecados. Entonces, ¿es necesario el arrepentimiento para obtener la vida eterna? Sí, absolutamente necesario, pero necesitamos cumplir una segunda condición para que se haga efectiva la salvación. Esto te lo explico más detalladamente terminando esta reflexión. Por otro lado, sin arrepentimiento, ¿puede una persona ser feliz en esa situación? Desde luego, que puede haber optimismo, puede haber entusiasmo, risa y alegría, mientras hay buena salud y dinerito en el bolsillo. Pero estas cosas no significan una felicidad sólida. Sobre todo la prosperidad económica se ha convertido en el Dios con minúscula de este mundo, que hemos construido a espaldas de Dios y con las consecuencias terribles que conlleva. Pero lo más despreciable es que la gran mayoría de las mal llamadas iglesias de Cristo están olvidando la sana doctrina. Existe dentro de las congregaciones tanto materialismo como en el mundo inconverso. No están siendo capaces de llegar con su mensaje al mundo que nos ha tocado vivir y con la ayuda del Espíritu Santo, seguramente por la ausencia del Espíritu Santo en esos pastorados, con la ayuda del Espíritu Santo de convencer a esta sociedad de pecado, justicia y juicio. Hay entre todos los hombres una conciencia, y esa conciencia tiene que ser satisfecha. Mientras que la conciencia sienta que el pecado le acusa y no ha sido abandonado, no estará tranquila y no dejará que el hombre se sienta tranquilo interiormente. Y esto le llevará, estimado oyente, a que escuchando el plan perfecto de salvación, por medio del Evangelio, usted está siendo contristado y sienta que está en pecado, que la justicia de Dios demanda de usted castigo y juicio, es decir, su pecado le declara culpable delante del juez del universo. Y su destino por toda la eternidad, escuche con atención, por favor, por toda la eternidad, será con total seguridad la cárcel eterna. Mientras abrace usted sus pecados y se aferre a sus pecados, puede hablar o incluso predicar todo lo que quiera sobre el Evangelio. Usted no se ha convertido al Evangelio y no ha cumplido con la primera condición, confesar sus pecados y abandonar los que practique en la actualidad. Sus pecados no habrán sido perdonados. Y esto se llama el arrepentimiento. ¿Que prefiere vivir engañado? Puede decir. Y de eso se dice: Dios es misericordioso, Dios es amor, creo en Cristo que Él murió y espero ir al cielo después de todo. Pues no, y no, le aseguro que eso no va a suceder. La salvación no se obtiene por métodos propios. Cristo es el autor de la vida, todo por Él y para Él fue hecho. Nos ordena y nos lleva de la mano por el camino que en total complicidad con la familia divina preparó para que sea la única entrada posible y el pasaporte para la vida eterna. En Marcos 1:15 es Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estimados oyentes, si observáis detenidamente el versículo que dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, Cristo nos dice que el camino para poder entrar al reino de los cielos está establecido en sus dos condiciones que paso a paso va usted a descubrir, quizás por primera vez, porque nunca le dieron la receta verdadera, siempre fue un sucedáneo. Porque es muy posible que usted se crea en camino de salvación, porque en el catolicismo que practica le basta con los sacramentos y las buenas obras, y Cristo le está diciendo que no le engañen: yo soy la puerta,
el camino a la vida eterna. No os equivoquéis de camino, que os conducirá al abismo. O bien usted se cree ya convertido porque hizo la oración del pecador, salió al frente en un culto o campaña y repitió una oración. Y Cristo le está diciendo, no se deje engañar con modas americanas, que yo no les he mandado cumplir y que no salvarán a nadie, y a usted tampoco. La primera condición y la base de esta disertación del día de hoy es el arrepentimiento. Puede acceder al lugar que usted prefiera, pero mi consejo es que acceda a un sitio tranquilo, por ejemplo su habitación. Descálcese en señal de respeto, arrodíllese si puede hacerlo, y pase a confesar y declarar a Dios todos sus pecados cometidos desde que tiene uso de razón. Decláreselos por su nombre, y si no se acuerda de alguno, no se preocupe, Dios le aplica la parte por el todo, y apártese de los pecados que esté cometiendo en la actualidad. Esta primera condición es el arrepentimiento. La segunda condición tiene varios pasos a seguir. Ponga atención, por favor. Primero, reconozca que usted es culpable de todas las transgresiones que ha cometido en contra de Dios y merece recibir el castigo eterno. Segundo, reconozca que Dios el Padre, en complicidad con la familia divina, enviaron a Cristo al Calvario, cargando sobre él toda la ira y la justicia que usted merece recibir. La ira por sus transgresiones y la justicia en aplicarle el castigo por sus injusticias. Tercero, en consecuencia con todo lo que ha oído, haga suyo, aprópiese por la fe de la justicia caída sobre el Señor del Evangelio y hágala suya, sabiendo y creyendo que Cristo ocupó el lugar que usted merecía por sus injusticias. El justo pagó toda la deuda del injusto, o sea, usted. Y estimado oyente, si ha obedecido las dos condiciones, usted ha pasado de muerte a vida, ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino admirable de luz y de justicia del Hijo de Dios. Ha obtenido la vida eterna. Y antes de levantarse, no olvide darle las gracias a Dios por su paciencia, por no haberle quitado la vida antes de haberse convertido al verdadero evangelio jurídico. Y estimado oyente, quizás se esté preguntando, ¿jurídico? ¿Por qué? Porque así lo podemos ver y estudiar expositivamente, junto con el autor del libro a los Romanos, que de manera diferencial nos lo expone. Y ya para terminar, decirle que use la razón y la conciencia y decídase, tome partido por la más sublime e importante de todas las decisiones que haya tomado en su vida, la obediencia al mandato de Jesús, el Evangelio. Agradezco sinceramente su paciencia con mi humilde pero sincero mensaje del día de hoy. Le doy las gracias y esperando verle nuevamente por su canal, si así lo estimo oportuno. Desde Madrid, reciba un saludo.